De hecho, encuentro muy útil la defensa como mago que hace Apuleyo de sí mismo en una obra llamada La Apología, porque simplemente define la magia como comunicación con tus dioses y seres divinos. Son actos de comunicación. La mayoría de las veces que oigo argumentos apologéticos sobre que Jesús no practicaba magia son del tipo que no practicaba magia porque no usaba parafernalia como talismanes. Tampoco usaba cadenas de palabras complejas y complicadas como las que se ven en los papiros mágicos griegos, que son secuencias de vocales o palabras ininteligibles que llamamos voces magicae. Bienvenidos al programa Dr. Henry y Dr. Litois. Gracias por invitarnos. Por supuesto, muchas gracias. Buenísimo. Cuando los invité a los dos, me pareció muy interesante que comparten especialidades en ciertos temas, específicamente la historia del cristianismo. En concreto, hoy vamos a tratar el tema de la magia cristiana antigua. Doctor Henry, ¿podría empezar, más o menos, contándonos un poco sobre la magia cristiana antigua? ¿Qué implica? ¿Cómo se relaciona con las formas más antiguas de magia demótica que encontramos en los rollos? Magia es una de esas palabras que resultan muy difíciles de definir. Yo acostumbro a contestar a esa pregunta diciendo, no es algo que esté separado de la religión, como cuando realizas un ritual en el que invocas a un poder superior para lograr algo que deseas. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una oración y escribir un amuleto o tablilla de maldición? Por ejemplo, si dices, querido Dios, por favor protégeme, eso es una oración. Y si lo pones en un objeto y lo llevas colgado al cuello, de repente se le llama talismán o amuleto. Se podría decir que la división entre religión y magia es una distinción subjetiva. Lo mismo pasa con milagro versus magia. El mismo Jesús fue acusado de hacer magia por algunos de sus opositores, como Celso, según lo describe el autor cristiano primitivo Orígenes. Por tanto, cuando yo defino magia, cuando uso el término magia, normalmente me refiero a rituales a menor escala que la gente realiza a nivel individual. De hecho, evito ese término y prefiero usar palabras más específicas, como rituales para proteger, maldecir o sanar. Porque muchas de estas cosas que llamamos magia caen en una de esas categorías. Por ejemplo, sanar y un hechizo o fórmula para sanar. Por favor, quítame este dolor de cabeza. Protección, mantén a este demonio lejos de mí. Y ahí también entra la categoría de exorcismo. Y luego las maldiciones. Tenemos las tablillas de maldición de plomo, pero en las llamadas de ficciones escribías algo así como, maldigo a fulano de tal por robarme mi manto. Que el poder de los dioses haga recaer su juicio sobre él. Tenemos rituales para maldecir, proteger, sanar, exorcizar. Y si queremos llamarle magia, usemos el término de manera muy amplia, porque cuando usamos la palabra magia, no necesariamente. Más bien, nos trae a la mente cosas como secretismo, subversión o maldad. Pero hasta donde nos puede mostrar la arqueología, nada de esto. Se hacía en secreto. Tal vez podías ir a una tienda local y decir, oye, necesito un amuleto porque mi bebé está enfermo. ¿Qué tienes que me pueda servir? Sí, totalmente de acuerdo. La forma en que distinguimos entre magia y religión, tal como Marvin Meyer señala en su libro Ancient Christian Magic, es que actualmente los académicos crearon esta falsa dicotomía entre religión y magia. Se trata de lo que nosotros hacemos contra lo que ellos hacen. Me parece muy interesante que haya tanta continuidad entre lo que está pasando. Digo, a falta de un mejor término, aunque la teología cambie, siguen haciendo uso de las mismas prácticas tecnológicas. Eso me pareció muy interesante. Doctor Litois, ¿quería comentar algo? Sí. Primero, que fue una excelente introducción la que acaban de dar. Teníamos que comenzar con algunas observaciones teóricas. Y pues sí, el hecho es que existe esta corriente apologética que continuamente ha tratado de distinguir entre religión y magia o entre milagro y magia.
Y un buen ejemplo de esto son las filacterias que se les pide a los judíos que usen. Entonces, si eres judío, son las filacterias. Pero si eres griego o romano, es un talismán. Y hasta puede que se le asocien matices negativos de manera innecesaria. Para los griegos y romanos, que como sabrán, los cristianos se siguen refiriendo a ellos con el término peyorativo de paganos. Debemos tener cuidado con hacer eso. Hay muchas oraciones imprecatorias en los salmos, maldiciones esencialmente, y usamos esa palabra, imprecatorias, más o menos para suavizar un poco la violencia de ese lenguaje retórico. De hecho, encuentro muy útil la defensa como mago que hace Apuleyo de sí mismo en una obra llamada La Apología, porque simplemente define la magia como comunicación con tus dioses y seres divinos. Son actos de comunicación. Y sí, muchas veces estos ritos tenían cierto aire doméstico. Es decir, los rituales se realizaban en una casa, se hacían a menor escala. Por tanto, se podían realizar en cualquier parte. Por ejemplo, si quisieras distinguir entre cultos estatales, los grandes cultos estatales de la magia, lo podrías hacer. Pero sobre la idea de los cultos estatales. Cuando ofrecen un sacrificio, todo mundo se involucra, es una festividad pública. Un enorme festival con un banquete. Traen un gran toro y lo sacrifican al pie del altar. Está a la vista de todos, es público. Mientras que los ritos a menor escala, como dijo el doctor Henry, no se hacen en secreto, pero sí en privado. Lo realizas por la noche, donde se juntan tres caminos. O lo realizas en la sala de tu casa. Casi hasta me dan ganas de cuestionar el discurso aquí. Porque incluso, simplemente podrías definir todo milagro como magia. O podríamos definir todo, cualquier cosa como magia, incluso los milagros de Jesús. Y ver a dónde nos lleva eso. Exacto. Es decir, irónicamente, David Frankfurter, mi director de tesis cuando estudiaba el doctorado, habla sobre esto en su libro Questionizing Egypt. Él usa el término magia no como una definición rigurosa para identificar ciertos rituales, sino como una categoría heurística bastante flexible. Casi lo usa como si se tratara de un adjetivo. Como en esto es mágico. Esto es mágico en la medida en que es eficaz. Puede actuar. Entonces él usa términos como hay magia en la palabra hablada, y esa magia de la palabra hablada puede aparecer en una situación religiosa. Digamos, aprobada. Como, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tum, y de repente ya estás bautizado. Como si hubiera magia en esa palabra. Esa frase la dijo un especialista instruido, y algo pasó. Él dice que hay magia en la palabra escrita. Entonces, si tú escribes algo, y especialmente en una sociedad mayormente analfabeta, el poder, la eficacia y la acción que tiene la escritura. Él felizmente aplica el término magia a casi cualquier cosa, como un calificativo, no como un tipo de ritual, sino como la cualidad de un ritual, si el ritual tiene la intención de hacerlo. Para traer ese actuar o poder al aquí y ahora. Pues llamémoslo mágico. Y eso podría ser algo tan simple como una boda. Yo los declaro marido y mujer, pum, tu estatus ontológico ha cambiado. En ese caso en particular, está jugando con el término magia. Bien dicho. Sí, la performatividad. La performatividad es parte de esto. Dices algo, y por el simple hecho de decirlo, lo llevas a cabo. Totalmente. Estaba leyendo el libro de Brian Copenhaver, The Book of Magic. Me parece que es una reedición de un texto anterior que escribió. Pero volviendo a una de sus especialidades, Dr. Litua hace una observación muy interesante sobre Simón de Samaria. Hoy en día, pensamos sobre Hechos capítulo 8, versículos 4 al 25.
porque esto lo estamos viendo desde nuestra perspectiva usando una especie de filtro para interpretar el texto. Simón está haciendo algo incorrecto al acercarse a Pedro y exigirle, dame este poder. Pero Copenhaver plantea un punto muy interesante. Él dice que es un error lógico que ellos hagan esto en hechos, porque en la época de Simón, la magia era una actividad lucrativa. Había especialistas religiosos haciendo recetas, amuletos, maldiciones, tablillas de maldición, talismanes y pociones de amor, tal como mencionan. Y me pareció interesante. Y el doctor Litua mencionó a Jesús maldiciendo en el Nuevo Testamento. Me recuerda mucho al Jesús de Marcos 11, versículo 12, donde maldice a la higuera. Me acuerdo también de Pablo en Primera de Corintios 5, versículo 5, donde básicamente realiza una maldición mágica al estilo de los papiros griegos. Dice, entreguen a este tipo en carne y hueso a Satanás. Eso dice, y está presente en el Espíritu del Señor. Él está presente en el poder del Señor cuando van a entregar a este tipo a Satanás para que lo destruya. Me pareció muy interesante. Y lo vemos usando esta división artificial, mientras que para alguien de esa época ahí no había mucha diferencia. Solo quería saber si ustedes tienen algún otro comentario al respecto. Sí, muy buena observación. En Juan capítulo 3, que el Espíritu sopla donde le place. Pero si miras con atención Hechos capítulo 8, la gente es bautizada. Y eso es algo importante en ese capítulo. Incluso Simón, que se vuelve cristiano igual que todos los demás. Y hay una demora en la entrega del Espíritu, así que los apóstoles tienen que ir a Samaria. Y entonces el Espíritu solo viene sobre la gente, precisamente cuando los apóstoles les imponen las manos. Esto es muy diferente de lo que aparece en Juan. No es que el Espíritu simplemente venga sobre cualquiera. El Espíritu venía siempre que los apóstoles imponían sus manos. Y es ese aspecto performativo, ese aspecto, no diría mecánico, pero sí previsible, esa previsibilidad del Espíritu transmitido por la imposición de manos. Eso es lo que Simón observa y eso es lo que él quiere conseguir. Y obviamente, Pedro se pone furioso. Y Simón, en vez de intentar resistirse o de entablar una batalla con los apóstoles, como sería de esperarse, se echa a llorar y dice, rueguen por mí. Pero así es como el texto en realidad representa la entrega del Espíritu. Diría que es una operación mágica, precisamente por ese aspecto performativo. Excelente. ¿Y usted, Dr. Henry? Sí, gracias. La mayoría de las veces que oigo argumentos apologéticos sobre que Jesús no practicaba magia son del tipo, él no practicaba magia porque no usaba parafernalia, como talismanes. Tampoco usaba cadenas de palabras complejas y complicadas como las que se ven en los papiros mágicos griegos, que son secuencias de vocales o palabras ininteligibles que llamamos voces magicae. Mientras que Jesús solo usa frases cortas. Frases como calla, enmudece o simplemente la imposición de manos, haciendo a un lado los dos milagros en los que usa saliva. Casi siempre es tanto solo el habla y un gesto. Pero los efectos son similares. Es decir, está haciendo que las cosas sucedan aquí y ahora, de manera sobrenatural. No se trata de una diferencia cualitativa, es una diferencia en complejidad. Y sigue habiendo un aspecto performativo al poner la mano sobre alguien o decir algo con autoridad. Y mucho de lo que llamaríamos práctica mágica probablemente implicaba fórmulas cortas o la imposición de manos. Pero ese tipo de cosas no sobrevivió en el registro arqueológico. Lo que sobrevive en el registro arqueológico son, como te imaginarás, fórmulas en papiro en Egipto, a veces amuletos de bronce de Asia Menor o Siria. Pero mucho de lo que llamamos magia se ha perdido. Eso probablemente pasaba todos los días. Asombroso. Sí, me recuerda a Marcos.
Jesús constantemente les dice a todos, Egiro, Egiro, levántate. Les está ordenando usando algún tipo de poder. Bueno, caballeros, esta fue una conversación increíble. Muchas gracias por venir. Doctor Henry, ¿dónde pueden encontrarlo? En línea, me pueden encontrar principalmente en mi canal de YouTube, Religión for Breakfast. youtube.com/Religión for Breakfast. Es un canal de religiones del mundo donde encuentras de todo. Doctor Litwa, ¿dónde lo pueden encontrar? Busquen mi nombre en YouTube. Tengo un canal pequeño, así como una cuenta de Patreon. Serían esos dos.